¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Mexicano Enseñando Chino Mandarín o también China en Chino, Zhongguo Zhongwen. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que sucede en muchos idiomas y obviamente el chino no es la excepción. Normalmente existe un marco europeo en el cual dividen las formas como aprenden las personas un idioma. El famoso conocido A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Pero en chino mandarín, así como en japonés, las cosas son distintas. Así es que en esta ocasión nos vamos a enfocar al idioma chino mandarín y de qué manera uno se puede certificar o para qué sirve la certificación, cuál es el objetivo de hacerlo, vale o no vale la pena certificarse en chino mandarín. Puede que sí, puede que no. Todo depende a lo que tú vas a estudiar o por qué lo quieres estudiar. Así es que vamos a comenzar con el tema. Les recuerdo China en chino en este canal. Así es que si quieren ver este programa, recuerden, es un magazine donde pues uno se entera de muchas cosas de China que normalmente pues no pasan obviamente en noticias, en televisión. Así es que es una forma de enterarte de lo que sucede en China, desde gastronomía, noticias, deporte o información de interés general. Así es que los invito a que también vean este programa. Ahora sí vamos a hablar del famoso forma de certificarse en China. Así como existe el marco europeo, en China pues no está eso, pero podríamos decir que hay una equivalencia. Y bueno, ¿para qué sirve? Bueno, en China se llama el examen de nivel chino conocido como HCK, digamos en términos de inglés, pero realmente se dice Hanyu Twinping Culture. Así se diría en chino mandarín. Puse el pinyin, faltó ponerle obviamente los tonos. Y bueno, ¿qué es esto? Es una prueba estandarizada, organizada y realizada por el Centro para la Cooperación y Enseñanza de la Lengua, el examen de dominio chino, en inglés conocido como HCK. Evalúa la capacidad de los hablantes de chino no nativos para usar la lengua china en sus actividades diarias, tanto en su vida profesional como académica. Esto significa que cualquier persona que está estudiando chino mandarín, si ya cree o ya tiene el conocimiento o cree que está totalmente preparado para una certificación, lo puede realizar. En muchas universidades puede que tengan a lo mejor el, una fecha para poder hacer el examen. No necesariamente tienes que ir a China y hacer el examen, aunque en China obviamente también se hace si es que hay extranjeros allá. Pero en muchas ciudades de los países de otra parte del continente, claro que sí existen, sobre todo en las universidades más, podríamos decir, importantes de tu país. Es muy probable que tengan el examen de certificación de chino o probablemente esté una escuela Confucio. Y bueno, más o menos en esta tablita es más o menos cómo se maneja el idioma. Está la parte del examen, el mínimo de caracteres o palabras que pueden venir en el examen, un aproximado de lo que dura en tiempo el examen y puntuación para aprobar. Aquí en la puntuación para aprobar, probablemente, dependiendo de la universidad, probablemente tenga otro parámetro, pero es un aproximado de más o menos como lo utilizan en ciertos lugares. Podríamos decir que la puntuación para aprobar recomendaría no considerar la que está aquí. Aquí es la que está aquí es por una universidad que está aquí en Estados Unidos mexicanos, entonces probablemente sea un poco diferente si tú eres de otro país. Vamos a empezar con el examen. El examen se divide en niveles. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Como si fueras de inicio. Uno, vas avanzando. 2, 3, 4, 5 y 6. Después, el examen, vamos a empezar con el examen número uno o HCK1. Mínimo de caracteres o palabras son 150. Es decir, la persona aproximadamente tiene que saber 150 caracteres o palabras. Con esto pudiéramos decir que podrías hacer el examen HCK1. Obviamente tendrías que prácticamente, diría yo,
conocer mucho el pinyin e incluso si se puede ya escribirlo para que identifiques los caracteres. Más o menos el examen puede durar 40 minutos. HCK2, aquí ya necesitas saber el doble de lo que sabías, 300 palabras. Duración del examen, 55 minutos. HCK3, mínimo 600 palabras, ya aumenta bastante considerable. Más o menos duración del examen, 90 minutos. HCK4, 1200 palabras. Duración del examen, 105 minutos. HCK5, 2500, un aproximado. Y duración del examen, 125 minutos. Y ya el HCK6, pues más de 5000 caracteres. Aunque podríamos decir que una persona que tiene aproximadamente 3000 caracteres, podríamos decir que ya es algo muy bueno. 5000 sería súper, súper buenísimo. O sea, realmente 1000 respetos para poder llegar a ese nivel y a esa certificación, más en chino mandarín. Aquí podemos comentar que podría ser equivalencia el HCK1 con la norma europea. Hay que aclarar algo bien importante. Este examen de HCK solamente es para cuestión escrito, no está la parte oral. Es decir, en estos exámenes solamente es prácticamente leer y escribir, nada más. No vas a escuchar audios, solamente leer y escribir. Para eso del audio existe otro examen que ahorita lo vamos a comentar. Entonces, ¿cómo sería en la norma europea? Bueno, muy sencillo. HCK1 y HCK2 sería como decir A1, A2, HCK3, B1, HCK4, B2, HCK5, C1, HCK6, C2. Sería como la equivalencia. Más sin embargo, no existe norma europea para este tipo de idiomas. Realmente sería esta. Se maneja por HCK, de la 1 a la 6. Entonces alguien pudiera decir, bueno, tengo un nivel más o menos de HCK3. Es todo lo que tienes que decir. No dirías, tengo un nivel B1 en chino. No, realmente no sería lo correcto. Pero la equivalencia podría ser. Entonces, pues la verdad está muy bien. Ahora, bueno, más adelante vamos a explicar si es obligatorio o no sería obligatorio certificarse y para qué vale la pena o para qué no vale la pena. Por lo pronto, estamos viendo lo que sería si haces el examen de manera escrita. En lo particular, yo apenas, de acuerdo a la normatividad del Hanyu Shipping Culture, estoy llegando yo apenas al HCK3, más o menos. Yo en lo particular me sé más de 600 caracteres, pero de esos 600 caracteres, no todos me los aprendo, digamos, de memoria. Es decir, si tú me pones a escribir los 600 caracteres, muy probable que no te haga los 600 con trazos correctos todos, no. Pero ya conozco más o menos 600 caracteres. Cada carácter, si lo cuento, ya 600, yo ya puedo como decir, este ya me lo sé, este sí, este nunca lo he visto, este sí me lo sé, pero no me acuerdo la verdad cómo se escribe o se me olvida mucho cómo se escribe. Pero sí sé qué significa. Entonces, yo ahorita no he realizado este examen, pero ahorita vamos a comentar en la parte final lo interesante del examen. Entonces yo ando rondando en el HCK3, que realmente si nos basamos en la norma europea sería casi como entrando al B1. Entonces, sí está complicado la verdad porque muchos caracteres te los aprendes, pero si no los practicas se olvida y sobre todo los trazos, eso es lo importante. No es como tú ves el carácter y dices, pues así lo voy a hacer. Tienes que hacer trazos correctamente. Entonces, esta es la parte escrita y de comprensión de lectura. Ahora, vamos a ver ahora la parte oral, que es el famoso examen de HCK en
en inglés, ¿no? Ya ya en chino sería 100 examen obviamente de chino oral. Evalúa y certifica la expresión oral en idioma chino de hablantes no nativos, extranjeros chinos de ultramar y estudiantes de las minorías nacionales de China. Este examen contempla tres niveles de acuerdo al nivel del estudiante: el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Entonces aquí nomás hay tres cosas: básico, intermedio o avanzado en cuestión oral. Nada más. Aproximadamente el número de ítems en el básico 27 aproximadamente. Una duración aproximadamente de 20 minutos. La puntuación para aprobar, recomiendo no tomarla en consideración si me están viendo de otra parte de Sudamérica. Probablemente en otros países sea diferente. El HCK intermedio, aproximadamente 14 ítems en el examen, una duración más o menos de 23 minutos. HCK avanzado, aproximadamente 6 de ítem y 25 minutos aproximadamente. Aquí es literalmente audio, solamente hay que escuchar. No hay nada escrito o de lectura. Escuchar, hablar. Entonces, aquí, pues, sí, yo creo que es mucho más complicado el examen ya oral por la cuestión del tono, que probablemente tú digas, es que yo estoy diciendo esto, pero realmente estás diciendo otra cosa. Creo que sí el examen de ambos, a mi punto de vista personal, e incluso yo que ya tengo tiempo con el chino, creo que el oral sí me haría complicado. Porque, bueno, ya depende de cada persona. Hay personas que sabemos más rápido de la manera oral, hay otros que somos un poquito complicados para la cuestión de escribir o la cuestión de leer. Entonces depende también tu conocimiento de cómo estudias idioma. Creo que este idioma lo separa, yo creo que por la cuestión de lo complicado que sería hacer un idioma y un examen del idioma chino, que sea la parte escrita y el mismo día la parte oral. Yo creo que por ese lado lo separaron. Ahora, ¿una persona puede hacer ambos exámenes? Sí. Una persona puede hacer ambos exámenes, o a lo mejor una persona dice, yo la verdad la parte escrita no la necesito, quiero hacer la parte oral. Y si la parte oral, pues la persona lo sabe y lo pasa, le dan certificación de HCKK, pero obviamente de la manera oral. Entonces no está certificado realmente en la parte escrita. Lo ideal sería hacer parte escrita primero, después, ya que hagas el 1 y el 2 parte escrita, hacer obviamente el oral. Después nuevamente te vas a la parte escrita, 3, 4, intermedio. Luego 5, 6, HCK escrito, después al avanzado. Creo que primero la parte escrita sería mejor hacerlo. Pero bueno, obviamente queda a criterio del estudiante si quiere empezar al revés. También es válido. Ahora, también existe otro examen de China que se llama el Young Chinese Test, pero este ya está enfocado para personas menores de edad, que normalmente están en preparatoria o en secundaria. Esto sería estudiantes que empezaron muy jóvenes desde pequeños a enseñarles el chino mandarín, ya que los otros son a partir de los 18 años. Entonces vamos a ver de qué trata. Un examen dirigido a estudiantes de chino que se encuentran cursando primaria o secundaria. Este examen estandarizado evalúa la capacidad de los candidatos de utilizar el idioma chino, tanto en sus estudios como en su vida diaria. El YCT o JCT se divide en examen escrito y examen oral, los cuales son independientes uno del otro. El examen escrito consiste de 4 niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y el nivel 5, perdón, nivel 4 nada más. Los exámenes orales son oral nivel básico y oral nivel intermedio. No hay, digamos, nivel avanzado. Quiero aclarar que este examen solamente es para menores de edad. Normalmente personas que están estudiando era nomás primaria o secundaria, no preparatoria. Primaria o secundaria. Aquí sería más bien tal vez alguna escuela que probablemente tenga el idioma como añadido y a lo mejor le piden a los estudiantes certificarse. Que yo la verdad nunca lo he visto, al menos en los Estados Unidos mexicanos, alguna escuela pública o privada que imparta secundaria y digan,
En vez de inglés, les damos chino. No me ha tocado, entonces se me hace algo a lo mejor diferente. Tal vez en otros países de Sudamérica probablemente sí exista esa parte. Entonces, pues sería una forma de certificarse. ¿Vale la pena certificar al niño? Yo creo que depende también de la situación, pero está en un buen camino porque empezó desde muy joven. Más o menos la tabla sería la siguiente. Lo que es el nivel uno, aproximadamente 80 palabras. O sea, menos de las palabras que debería de aprender en el otro que vimos. Aproximadamente 30 minutos. En el 2 150, que en el otro sería el nivel uno. El nivel 3 aquí serían 300 palabras y el nivel 4 600 palabras. O sea que aproximadamente yo podría decir que estaría haciendo el nivel 4 de estudiantes de primaria o secundaria. O sea, estoy como apenas ahí estuviera, ¿no? En el límite. Y más o menos la duración del examen. La parte de la puntuación para aprobar, yo digo que no la tomen en consideración, pues puede variar de digamos, de un país a otro, ¿no? Otra cosa importante referente al HCK. Hace más o menos del 2011, 12 más o menos, para atrás, el HCK eran 9 niveles, pero le estuvieron reduciendo para hacerlo un poco más fácil y accesible, ya que últimamente pues el idioma chino mandarín ha despertado interés y de alguna manera casi asemejarlo a la norma europea. Por eso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tratar de asimilar como A1, A2, B1, así sucesivamente. Después está otro que se llama Business Chinese Test. Esto está enfocada para personas que quieren hacer negocio en China. Vamos a comentarlo y lo vamos a explicar. Es un examen que proporciona información a empleadores para evaluar la competencia en el idioma chino de personas cuya lengua materna no es el chino. Este examen estandarizado evalúa la capacidad de los candidatos de utilizar el idioma chino en su vida laboral cotidiana. Los resultados de este examen pueden ser usados como referencia para reclutamiento, selección, ubicación y promoción. Apoya asimismo a instituciones de enseñanza y de capacitación a medir el nivel de competencia en el idioma chino, para selección de alumnos, divisiones de clase y autorización de becas y créditos. Por último, ayuda a los estudiantes a evaluar y mejorar su dominio de chino de negocios. O sea, está enfocada realmente a personas que van más por trabajo. Y aquí pudiera entrar una pequeña confusión, porque dices, bueno, hay otro examen, el HCK, por ejemplo. ¿Por qué haría este? ¿O por qué no mejor hago el otro? Ahorita lo vamos a comentar. Los resultados de este examen pueden ser usados como referencia para reclutamiento, selección, ubicación y promoción. Apoya asimismo a instituciones de enseñanza y de capacitación a medir el nivel de competencia en el idioma chino, para selección de alumnos, divisiones de clase y autorización de becas y créditos. Por último, ayuda a los estudiantes a evaluar y mejorar su dominio del chino de negocios. El BCT consta de 3 pruebas independientes, el A, el B y el C. Bueno, sí, se puede decir que ABC. El A, que está orientado a principiantes, está diseñado para examinar la capacidad de los participantes para comunicarse en chino en la vida diaria y durante los negocios básicos. El B, que está orientado a estudiantes intermedios y avanzados, está diseñado para examinar la capacidad de los examinados para comunicarse en chino durante actividades comerciales complejas. Y el oral está orientado a estudiantes de todos los niveles y adopta la forma de una prueba basada en computadora, así como personalizada y preguntas específicas para examinar la capacidad de los examinados para completar varias tareas comunicativas mediante el uso de chino hablado. Y más o menos aquí tenemos cómo sería la estructura de lo que es el examen. El BCTA, BCTB, comprensión auditiva, 30 y 50, comprensión de lectura, 30-40, producción escrita, 10 y 2, y más o menos la duración. Aquí significa que aquí se le ponen de todo. La parte auditiva, la parte lectora, es decir, leer, escribir y escuchar en el mismo examen. A y B y el C, que está dividido por partes. De la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5. Este examen de negocios es más para personas que van con un enfoque de trabajo. Pero esto no significa que a lo mejor la persona con anterioridad prefirió hacer el HCK, más sin embargo es como certificarte más en la cuestión laboral.
Realmente esto está enfocada para personas que a lo mejor, ah, no sé, tienen un negocio, quieren hacer un negocio en China, su objetivo es trabajar realmente en China o una oportunidad de trabajo bastante importante, interesante en alguna empresa. Entonces la empresa pues ocupa realmente que aprendas chino porque pues realmente es el idioma oficial, aunque igual inglés lo pueden obviamente entender algunos chinos, pero el objetivo es este, ¿no? Entonces pues sin duda cualquiera de ambos podrías escoger. Obviamente la mayoría va a escoger el famoso HSK porque es como si fuera como una norma europea. La pregunta, ¿cuál conviene? Por supuesto conviene el HSK. Esto es ya algo muy de negocios, ya que tú tuvieras algún contacto bastante bueno y que te va a asegurar prácticamente un trabajo, vale la pena hacer este, ¿no? Entonces, pues así sería. Bueno, vamos a ponerlo a anterior para tratar de terminar esta transmisión. De aquí de los que más importan, obviamente, es el HCK, sobre todo yo diría que importa más esta parte, el escrito. Ahora, ¿vale o no vale la pena hacer una certificación de HCK? Yo creo que depende de la situación. No creo que por el hecho de que tú digas, yo aprendí chino, necesito certificarme, no creo. Más bien depende para qué lo ocupas o quién te lo va a pedir. Por ejemplo, yo la verdad nunca he impartido clases de chino en donde yo vivo. Yo imparto clases de otra cosa. ¿Por qué? Porque les digo, no es un idioma que todos quieran estudiar. Casi siempre los trabajos son inglés. Inglés, por alguna razón francés y japonés. Estos son los idiomas que normalmente en donde yo vivo, o sea, estoy hablando de mi ciudad, los que más busca la gente. Más sin embargo, a nivel país, en los Estados Unidos mexicanos, la mayoría busca inglés. Por ahí el japonés pudiera ser como una segunda opción y el francés. Esto no significa que estos tres idiomas sean los mejores. No necesariamente. Todo depende para qué lo quieres aprender. Eh, ya lo había comentado en otras transmisiones, el francés, la verdad, no es un idioma que te va a dar, si lo quieres ver así en el sentido laboral o en el sentido personal, ya no es un idioma importante. ¿Está dentro de la normatividad de la ONU? Sí, pero no es tan importante. Japonés, por supuesto que sí, de hecho lo he recomendado estudiar también, y el inglés, por supuesto que sí. Entonces, en el caso de chino, por ejemplo, si yo probablemente quisiera a lo mejor impartir clases, es muy probable que una universidad o una institución educativa diga, ok, ¿sabes chino mandarín? Sí, híjole, si quieres dar clases ya así de forma oficial en una universidad legal, sí te voy a pedir una certificación. Es muy probable que ahí sí te pidan una certificación porque a lo mejor, bueno, de hecho no existe una licenciatura que se llame licenciatura en docencia de chino realmente no existe. No existe una licenciatura. ¿Existe la licenciatura en idiomas? Sí. Existe la docencia, incluso existe una carrera, al menos en mi país, bueno, donde estoy ahorita viviendo, que se llama licenciatura en docencia en inglés, o licenciatura en idiomas, o licenciatura en traducción de idiomas. Sí existen esas licenciaturas. Estos licenciados que acabo de mencionar es muy probable que tan solo con tener el título de la licenciatura digan, ah, ya puedes tú impartir la materia de inglés, que eso es lo que más vende, ¿no? Inglés. Que probablemente ellos no necesariamente le pidan una certificación, como TOEFL, Cambridge o algún otro, ¿no? Entonces, en el caso de chino, digo, hay muy pocos, digamos, escuelas que realmente impartan clases de chino. Quiero pensar que probablemente a lo mejor sí les pidan, pues, un certificado que por lo menos digas, ay, lo estudié en tal escuela, ¿no? Porque probablemente hay muchas personas que aprendemos idiomas de manera autodidacta. No necesariamente fuimos a una escuela que a lo mejor nos dio un documento y dice aquí, ah, terminó el curso de nivel de chino. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando chino en la universidad, sí nos dieron documentos, nos dieron, bueno, en mi caso me dieron tres documentos porque en esa institución así lo manejaban por niveles. Lamentablemente, como lo he comentado, la gente no le gusta ese idioma.
Entonces mucha gente pues no, ya no iban a los demás niveles y ya no sabían los niveles. Prácticamente se quedaba de acuerdo a los niveles de ellos, se quedaban en un nivel estándar y ya no había más, porque no había más personas. Pero a mí sí me dieron un certificado por cada nivel que iba terminando. Pero lo ideal sería que me hubieran dado el certificado general ya prácticamente de todo. Entonces, probablemente maestros o personas que queramos enseñar idioma chino mandarín probablemente sí nos pidan una certificación. De ahí en fuera, no lo creo tan importante, o al menos que vayas por una beca de China o vayas a trabajar en China, pues obviamente sí, va a ser un requisito súper importante. Pero si vas a ir de turista, vas a ir de paseo a China, de simplemente a conocer amistades, es para ti mismo, creo que no valdría la pena. Más sin embargo, si pudiéramos, o yo mi recomendación sería como tratar de basarnos como si fuéramos a hacer el examen, aunque no vayamos a hacer el examen, para en algún momento dado, si por alguna razón se nos ofrece una oportunidad tal vez de trabajo o tal vez de algo, pues bueno, ya por lo menos decir, yo ya me había preparado o ya más o menos sé cómo es el examen, qué caracteres debo de saber, por ejemplo, en el uno, en el 2, en el 3. Entonces sí sería interesante. Pero de ahí en fuera, pues no es tan importante. Es muy parecido al inglés. La mayoría de las personas que saben inglés no tienen certificación. ¿Por qué? Porque no trabajan en una empresa que les pide la certificación. Dos, porque no son maestros de inglés. Entonces muy pocas personas realmente se certifican por la necesidad de, obviamente, de hacer su actividad de trabajo. Normalmente en los trabajos casi siempre te preguntan cuál es el nivel de porcentaje que sabes de inglés, en lo cual a mi punto de vista personal, hablar de porcentajes es muy inadecuado. No, realmente no existe un porcentaje igual en chino. No es como, es un 20% de idioma de chino mandarín. No, es simplemente sé o no sé. ¿Sabes o no sabes chino? Sí sé chino. O no sé chino. O sé esto o no sé esto, pero no un porcentaje. En todo caso, debería de decir mejor el nivel del examen que haya sacado en HCK o en el examen oral. Básico, intermedio o avanzado. No. 1, HCK1, HCK2, 3, 4, 5, 6. Es así como debería de manejarse, ¿no? Pero bueno, pues esta es la información relacionada con el tema del HCK. Y bueno, dejen sus comentarios si alguien quiere, no sé, a lo mejor hay algo que a mí se me pasó, a lo mejor, una información o tú tienes experiencia, a lo mejor tú hiciste el examen. Otra cosa muy importante, cuando hagan, o sea, a alguien se le ocurre hacer este examen, yo digo que lamentablemente por una parte, pero también entiendo que el examen pues va evolucionando. Tal vez hace 10 años no es el mismo examen, hace 5 años no es el mismo, probablemente le han cambiado algunas cosas. La certificación de estos exámenes, al menos en chino, son de 2 años. Es decir, si hoy yo hiciera el examen, a partir de hoy, 2 años posteriores, mi certificado vale. Entonces, por ejemplo, yo más o menos calculo que yo estoy en HCK3 o estoy, digamos que estoy entre el 2 y el 3, ¿no? Más o menos. Sería más o menos como un A2 si lo hago de manera con la norma europea y digo yo, pues bueno, voy a hacer el examen y lo hago el día de hoy, por ejemplo. Y sí, vamos a suponer que saqué HCK2, un ejemplo. Saqué el HCK2. Entonces, por 2 años estoy, digamos, blindado de que, tú sabes HCK2. Y después de 2 años, quedas como en cero otra vez. Y otra vez tendrías que hacer otra certificación. Con el riesgo tal vez que a lo mejor diga, es que como que no le estudié más. No puede ser, volví a sacar uno o me quedé en el 2 o ahora saqué el 3. Entonces, yo le digo lamentable porque creo que debería de durar un poquito más el tiempo, sobre todo en un idioma tan complicado, porque sí, hay que ser honesto, el idioma chino mandarín sí es complicado. Entonces, que te den 2 años como de, en 2 años está bien. Yo creo que un examen para esto, te tienes que preparar muy bien. Tal vez el 1, el 2 a lo mejor no es tanto, pero ya un HCK3 o una HCK4, yo creo que sí te tienes que preparar fácil, yo creo que como unos 2 años preparándote bien, porque si ya se me hace, o sea, 1200 caracteres, digo, yo no sé 1200 caracteres, apenas voy llegando como a los 600,
y aún así se me hace difícil porque algunos me los sé, pero no me acuerdo al momento de escribirlos, se me olvida cómo se escriben. De hecho, uno de los caracteres que a mí se me olvida muchísimo escribir, y es de los más sencillos porque aprendes este carácter desde el inicio, es el famoso siesi, siesi, que significa gracias. Este carácter de siesi, que lo voy a mostrar en pantalla, siesi, a la hora de escribirlo, a mí se me olvida mucho. Es uno de los caracteres que más se me olvida. Y eso que es un carácter que tienes que saber prácticamente. No sé por qué se me olvida, no sé, se me olvida a veces los trazos, se me olvidan los trazos. O sea, lo tengo en la imagen, si yo lo veo, ya sé qué significa. Pero a la hora de escribir como que se me olvidan los trazos. Y hay otros caracteres que se ven más difíciles que no se me olvidan. ¿Por qué? No, no lo sé. Eso es lo que pasa a veces cuando uno estudia el idioma chino mandarín. Bueno, prácticamente sería todo. Ya hablé demasiado sobre la certificación. Así es que vale o no vale la pena certificarte. Pues bueno, yo creo que vale la pena si vas por un trabajo, vas a impartir clases de chino, probablemente te lo pidan. Y ya de ahí en fuera yo no lo recomendaría. Pero sí recomendaría cómo estudiarlo. Como si realmente quisieras, así como que, voy a tratar como si fueras el examen, para que uno esté siempre consciente. Recuerden que al final aprender idiomas es para uno mismo también para, bueno, al menos yo porque me gusta a mí como tratar de yo querer hablar con la persona en su idioma original, que es así como empecé, que después contaré mi historia de por qué empecé el idioma chino mandarín o por qué fue que lo escogí, ¿no? Ya en otra transmisión, ya hablando nada más del origen de por qué. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias. Xieni, que es el carácter que se me dificulta todavía. Xieni, 再见. Entonces, pues, bye bye. 明天见。